Nos hemos juntado varias organizaciones que trabajamos temas de comunicación, es decir, gente que trabaja en fotografía, en temas de realización audiovisual para hacer videos, en temas de radio, como estábamos escuchando ahorita, en temas de diseño gráfico y el aprovechamiento de estas herramientas para poder hacer contenidos de comunicación y difundirlos a través de redes sociales, a través de las emisoras, para que pueda llegar a mucha población wayú, que muchas veces no se produce información en función de las comunidades. Soy parte de la red de comunicaciones del pueblo wayú y soy una de las personas que también ha participado en la producción de estos videos. Entonces sí nos gustaría mucho poderlo compartir con ustedes, que ustedes lo puedan ver y contarnos qué les parece, porque también estos trabajos se hacen para la comunidad y para que les sirva a la gente de las comunidades. Entonces el aporte que ustedes vayan a hacer a nuestro trabajo para nosotros va a ser sumamente importante y significativo, porque a partir de allí también podemos mejorar y fortalecer las otras producciones que nosotros vayamos a hacer. Entonces la actividad que estamos compartiendo hoy con ustedes está impulsada por esta red de comunicaciones del pueblo wayú, que ha tenido el apoyo de una organización que se llama Internews, y que a través de ella nos brindaron un apoyo para que nosotros pudiésemos producir estos contenidos, producir estas piezas radiales, producir estas piezas audiovisuales, también algunas piezas gráficas, y que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales de las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos. Queremos saber si en alguna ocasión han visto alguno de estos materiales, porque queremos saber también si esto en realidad está llegando a la gente, o si eso más bien nada más está quedando por ahí en el aire. Y si en alguna ocasión ustedes se han encontrado con estos contenidos, con estos videos, con estos audios, con estas imágenes, si esto ha llegado a ustedes. Es saber si esto ha sido efectivo al interior de las comunidades, si esto sirve para algo, si ustedes consideran si esto sirve o si eso está mal o si se puede mejorar, o qué aportes pueden hacernos ustedes desde sus pensamientos para que este tipo de cosas mejoren. Y de esta manera consideramos que esto es un aporte para ayudar a salvar vida al interior de las comunidades. Yo que a estas alturas ya una persona afectada con ese virus y que tuvo toda la situación que tuvo, yo puedo determinar que eso también me ayudó. Como wayú recomiendo el uso de la medicina y de la planta propia. Tenemos que hacer uso de eso porque eso ayuda en esta enfermedad. El baño que uno se realiza son plantas propias que existen en las comunidades y uno se lo realiza. Acudir a nuestros mayores, jóvenes, niños y niñas, quienes están en sintonía de este espacio, donde continuamos impulsando nuestra serie radial Vivencias Wayú en tiempos de pandemia. La primera pregunta que yo tengo para ustedes es saber si ya ustedes habían visto este tipo de productos a través de las redes sociales. Si esto había llegado a ustedes a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, a través de algún medio, ustedes habían visto alguno de estos productos. Sí, por medio de grupos, anuncios, en Facebook, en Instagram, por medio de las personas que comparten. ¿Tú sigues el perfil de la red de comunicaciones wayú? Pues ahora no estoy siguiendo ninguno, pero sí me gustaría seguir. ¿Por qué consideran que es importante que se produzcan este tipo de contenidos? Bueno, yo tengo mi abuelito es un hombre de la tercera edad, que él no habla el español y tampoco lo entiende a la perfección. Es más, casi ni lo entiende. Y me parece chévere esta clase de video de información que le servirían, así como a mi abuelito le servirían
Guayú. Brinda mucha información, sobre todo a las personas que vivimos en comunidades, nos hacen conocer todas estas informaciones que brindan, hace conocer un poco más a las personas que vivimos más que todo en las comunidades. Esos anuncios están muy buenos y porque de verdad que la gente se cohíbe de que tienen que cuidarse más. Sí, sobre esto. Sirve a muchas personas porque algunos no saben leer, la mayoría de los guayú, algunos no saben leer y les sirven los videos. ¿Creen que les hace falta algo más? No, para mí están bien, se ven excelentes en muchas maneras, las fotos, el video, cómo los elaboraron. Y qué mejor explicación que explicarle un guayú en su propia lengua. O sea, me parece perfecto. Entonces, para mí es importante y que lo sigan haciendo, porque uno, a pesar de que se ponga la vacuna, a uno le advierten, la última dosis que le aplican, le advierten, esto es efectivo después de 50 días, de la cual hay que cuidarse. Yo no sé cuántos se habrán aplicado aquí la vacuna, pero como ya yo tengo las 2 dosis, todavía sigo cuidándome porque yo no me quiero morir. Agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes que han hecho este esfuerzo de sacar un poquito de su tiempo. Estamos queriendo hacer este aporte no solamente a ustedes como jóvenes o como familia, sino esto es un aporte en realidad para todo el pueblo guayú y que por eso también consideramos que es importante.